Muy bien, siguiendo con el periplo sobre derecho real o derechos reales. Nos toca ver ahora el tema 12, accesión. ¿Cómo conceptualizamos? ¿Cómo se define? Hay muchísimas definiciones, ya hemos visto. Básicamente cada autor tiene la libertad y la autoridad para hacer una definición propia. Lo que pasa es que se busca una definición que sea pareja y tenga la mayor cantidad de componentes. La accesión, dice Spinca-Novas, que es uno de los autorizados en su libro Derecho Civil, 2. La accesión es aquel derecho de propiedad que se produce cuando un bien se incorpora a algo que nos pertenece o algo que nos pertenece produce otro bien. Veamos ahora la accesión a muebles. La accesión a muebles tiene una variable, se la llama continua, accesión continua. Esta a su vez se subclasifica en accesión natural, también llamada horizontal. ¿Y de qué se trata esto? La escuela clásica reconoce la accesión natural u horizontal como aquel modo de adquirir la propiedad de los bienes que se incorporan o unen a un bien que le pertenece a un sujeto, natural o artificialmente, tanto en bienes inmuebles como en bienes muebles. La accesión en sentido horizontal solo se puede dar en virtud de fenómenos naturales, sin la intervención de la mano del hombre. Se conoce varias categorías. Empecemos por la primera. Aluvión. Se produce cuando en una propiedad inmueble situado a la ribera, a las orillas de un río, de un arroyo, de una corriente de agua, se produce un desprendimiento lento, paulatino, permanente, continuo, imperceptible de tierra, sedimentos, hierbas, expurgos u otros materiales que se van a depositar a un fondo contiguo inferior, aumentando su superficie. Obviamente que todo aquello que se arrastra de la superficie de un fondo y va a parar al otro, aumenta su superficie. El propietario del fondo depositario no adquiere obligaciones, porque no es una adquisición involuntaria. ¿Por qué las adquiere a título de unión o incorporación? Él los adquiere en la idea, o mejor dicho, bajo la estructura de una eventualidad. Por eso el propietario de donde se ha desprendido imperceptiblemente, lenta, paulatinamente, esos materiales no tiene derecho a exigir absolutamente nada. El artículo 131 del Código Civil habla del aluvión y dice: el aumento que se forma paulatina e imperceptiblemente en las orillas de un río, torrente o arroyo, así como el terreno que deja el agua corriente cuando se retira de una de las riberas hacia la otra, pertenecen al dueño del fondo beneficiado, sin que el del fondo situado en la margen opuesta pueda hacer reclamación alguna. Una ligera observación.
Nuestro Código Civil habla de margen opuesta. Y eso no es tan así en la vida real, porque podrá haber también aluvión de la misma ribera, del mismo margen, pero de un fondo más superior. Lo que pasa es que comprensivamente se tendrá que entender la aluvión bajo esa idea de la traslación paulatina y no siempre del fondo de la margen opuesta. ¿Cuántas clases de aluvión hay? Está la aluvión por arrastre, también llamado albius exsicatus, que es incorporación lenta e imperceptible del terreno, piedras, sedimentos, por arrastre o abandono. Eran las dos categorías. El abandono también se llama cauce de río aluvional. Es cuando lenta o imperceptiblemente por fenómenos naturales un río se recuesta de una zona a otra, dejando un aire de río abandonado. El propietario del fondo colindante, esto es otra situación que hay que verla, el propietario del fondo beneficiado se hace propietario de ese aire de río abandonado o el también llamado albius derelictus. A ver, para entender esto, ustedes tienen la idea de que un río es serpenteante, es decir, tiene sinuosidades, no es una línea recta. Y muchas veces cambia de rumbo. Se recuesta el río más a la izquierda y deja toda una porción abandonada, como ribera, como playa, a un fondo. Eso es el aluvión por arrastre. O abandono, perdón. El albius derelictus. Las condiciones para que exista este aluvión son, primero, tiene que estar en una corriente de agua, torrente o arroyo, un río. Segundo, debe haber dos propiedades. Tienen que ser colindantes o contiguas. Vuelvo a decir que no es así. Pero muchos me dirán, no, eso lo veremos en otro momento. Perfecto. Si son colindantes, contiguas, hay una separación imperceptible durante cierto tiempo. Tercero, los fondos deben pertenecer a distintos propietarios. Y como cuarta condición, el aumento tiene que ser continuo, permanente, pero imperceptible. No es que de la noche a la mañana 10 metros cuadrados o 50 metros cuadrados de un lote pasen al otro. Esto es imperceptible. Por eso muchos dicen, muchos autores sostienen que la accesión es un modo de adquirir la propiedad a título originario, igual que la ocupación. Ahora veamos qué es la abulsión. Quizás esto nos lleve un poco a aclarar esto de la contigüidad. La abulsión es una accesión natural que se da en sentido vertical, que se opera en un río, curso de agua, corriente natural, donde por fenómenos naturales de un fondo opuesto o contiguo se produce un desprendimiento violento, violento, repentino y transitorio también de una porción reconocible del terreno, que se va a depositar íntegramente a un fondo contiguo o la vereda opuesta. El propietario perjudicado en la abulsión no pierde el derecho de propiedad del terreno que se ha ido a su vecino. No lo puede recuperar. Sería absolutamente
ilógico o difícil, tremendamente difícil, llevar de nuevo esa porción de terreno a su lugar original. Pero sí tiene derecho a pedir una indemnización por el valor del incremento del fondo donde se ha ido a desocupar. Este reclamo tiene un plazo de caducidad de 1 año para reclamar y se empieza a computar el tiempo a partir de las 0 horas del día siguiente donde se ha producido esa abulsión. El artículo 132 habla de la abulsión y dice lo siguiente: si un río, quebrada, torrente, arranca en forma violenta y repentina una porción identificable de un fondo contiguo a su curso y la transporta hacia el fondo inferior o el de la orilla opuesta, aquí es más claro, el propietario del fondo al que se une la porción adquiere su propiedad, pero el dueño de la parte separada puede pedir en el plazo de 1 año al otro propietario una indemnización equivalente al aumento en el valor que llegue a tener el fondo beneficiado por la abulsión. Mutación de cauce. ¿Qué es esto? Lo hemos visto hace un ratito cuando mencionamos el albius de relictus. Puede suceder que una pequeña franja de terreno o de un tamaño considerable se modifique su curso. El abandono, los ríos continuamente cambian y esto hace que se produzcan islas o se aumenten riberas a las propiedades. Se secuestran hacia un lado y dejan del otro lado más playa. Esos son los llamados aires de río y se producen por la mutación de cauce. Actualmente el Código Civil, en el artículo 133, lo remite a leyes especiales. Y estas leyes especiales, que esas tierras pertenecen a los municipios o a las prefecturas. No es muy claro, porque si se adosa, se adhiere, se añade a un fondo vecino, ¿por qué no tendría que ser de ellos bajo esta estructura de pensamiento que estamos viendo? El 133 dice: cambio de curso de las aguas y otros casos. Los problemas relativos al cambio de curso de las aguas, formación de islas y otros semejantes se rigen por las leyes especiales de la materia. Esto básicamente por la ley de aguas, una ley muy antigua, por otra parte, y bastante desactualizada, que bueno, habrá que ponerla en su real dimensión. El tema de la formación de islas es similar. En ciertas regiones de Bolivia, en el noroeste, en la región oriental, hay ríos inmensos y se forman islas. El Código Civil los remite también a las leyes especiales, tal cual hemos leído. La otra accesión era la artificial o vertical. La primera era la horizontal, que comprendía la aluvión, la abulsión, la mutación de cauces, el albius de relictus y el cambio de aguas y formación de islas. La accesión vertical, es a criterio de muchos la verdadera accesión. Esto es lo que en la vida real se da. Cuando un fondo, suelo, terreno se le incorpora, se le adhiere, se le une, construcciones, plantaciones o edificaciones, puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles. La accesión vertical, también llamada accesión artificial o también llamada accesión industrial. Históricamente, los juristas romanos, específicamente Gayo, no idea, sino que crea la teoría de la superficie solo sedit.
¿Qué significa esto? Ellos entendían que el suelo, la tierra, era muy importante para los hombres, porque el suelo da vida, riqueza. Y si en la superficie de ese suelo se levantan plantaciones, construcciones o edificaciones, en Roma se entendía que todo eso era o pertenecía al propietario del suelo, que todo cede ante la propiedad del suelo. Por esa razón es que era una forma de beneficiar al propietario del fondo y castigar al negligente que construía en terreno ajeno. Obviamente que esto va cambiando con el tiempo. La propia Roma se reinventa y con el trabajo de los pretores se llega a permitir que un tercero podía hacer construcciones en terreno ajeno y luego reclamar el derecho de estas. Comenzó a separarse el suelo con un propietario y las construcciones con otro. Desde entonces hasta ahora eso se mantiene. La regla o el apotegma que se menciona es que si en un suelo se hacen construcciones, se presume que esas construcciones son realizadas por el propietario, a no ser que se demuestre que fueron hechas por un tercero. ¿Esto qué genera? La accesión. El dueño del suelo que no gastó en la construcción adquiere la propiedad de todo artificialmente. Podrá indicar que lo principal arrastra lo accesorio. Tiene todo el derecho, pero definitivamente bajo la idea de que tiene que probar. Es decir, el tercero que ha hecho la construcción tiene que probarlo. Porque si no, el propietario del suelo se va a hacer dueño de todo lo construido en él. Artículo 127. Obras hechas sobre o bajo el suelo. Todas las construcciones, plantaciones u obras hechas sobre o bajo el suelo pertenecen al propietario del suelo. Superficie solo un sedit. Salvan las modificaciones que establecen los artículos siguientes, a menos que resulte otra cosa del título o de una disposición de la ley. La consecuencia patrimonial, para evitar esto, es decir, de que el dueño del suelo sea dueño de todo, es que no se puede enriquecer nadie a costa de otro. Las clases de accesiones son tres. Obras hechas por un tercero con materiales ajenos en terreno propio. Obras hechas por un tercero con materiales propios en terreno ajeno. Y obras hechas por un tercero con materiales ajenos en terreno ajeno. Expliquemos el primer caso. Obras hechas por un tercero con materiales ajenos en terreno propio. En esta accesión hay que ver si el que ha hecho las construcciones es de buena o de mala fe. Si es de buena fe, es que creía que los materiales le pertenecían. Y si es de mala fe, realizó las construcciones a sabiendas que los materiales no le pertenecían. Entonces, el dueño de los materiales tiene derecho primero a que se retiren esos materiales, siempre y cuando sea posible y siempre y cuando no cause daño a los materiales. Pero si no se puede retirarlos porque causa un daño, el propietario del suelo se convertiría en dueño por accesión. Porque aunque tengan mayor valor las construcciones, el suelo es lo principal. Pero como el dueño del suelo no puede enriquecerse, es decir, no puede tampoco él enriquecerse con esos materiales, tendrá que hacer un reconocimiento o pedir que se los retire. El retiro no puede hacerse pasando los 6 meses de la incorporación, porque hay un plazo de caducidad.
¿Hay que indemnizar? Por supuesto que sí. Si es de buena fe, solo se le debe indemnizar el valor de los materiales. Y si es de mala fe, debe indemnizar el valor de los materiales más los daños y perjuicios. Obviamente el legislador siempre es mucho más rígido con la mala fe porque no se permite. El artículo 128 dice obras hechas en suelo propio con material ajeno. Primero, el dueño que en su suelo hace construcciones, plantaciones u otras obras con materiales ajenos, adquiere la propiedad de estos con el cargo de pagar su valor, y si obró de mala fe, resarcirá además los daños causados. El propietario de los materiales puede pedir que sean retirados solo cuando no se cause menoscabo grave a la obra construida o perezcan las plantaciones. Segundo, el retiro de los materiales no se admite pasados 6 meses desde que, aquí dice de qué, el propietario conoció su empleo. Expliquemos el segundo caso, es decir, obras hechas por un tercero con materiales propios en terreno ajeno. Lo mismo que lo anterior, aquí hay que ver la buena o la mala fe. Era de buena fe, creía que el terreno le pertenecía y la buena fe se presume. Juris tanto. Si era de mala fe, construyó sabiendo que el derecho no le pertenecía. El ejemplo es del yerno que construye en el terreno del suegro. Este tercero puede recoger los materiales siempre y cuando sea posible y no se cause un daño económico. Tiene 6 meses en caso de que cumpla el plazo y aún lo puedas retirar. Posteriormente no lo hará. ¿Por qué? Porque caducó su derecho. El propietario del suelo por accesión adquiere la construcción, por eso debe indemnizarlo. Si se prueba quién construyó, se le debe pagar. ¿Y el régimen cuál es? Hay que ver exactamente lo mismo, si es de buena o de mala fe. Si era de buena fe, hay que tomar en cuenta la plusvalía que haya adquirido el terreno con las construcciones. Y si es de mala fe, le va a pagar la cuantía menor, entre la plusvalía del bien o el valor de los materiales más la mano de obra. El artículo 129, obras hechas por un tercero con materiales propios, dice: primero, cuando las construcciones, plantaciones u obras han sido hechas por un tercero y con sus propios materiales, el propietario del fondo tiene derecho a retenerlas u obligar al tercero a que las retire. Segundo, si el propietario prefiere retenerlas, debe pagar a su elección el valor de los materiales y el importe de la mano de obra, o bien el aumento de valor que haya experimentado el fondo. Tercero, si el propietario quiere que se las retire, se hará a costas del tercero, quien puede, además, ser condenado al resarcimiento de los daños. Sin embargo, el propietario no puede obligar al tercero a que retire las construcciones, plantaciones u obras hechas con su conocimiento y sin su oposición, o cuando el tercero ha obrado de buena fe. Cuarto, en cualquier caso el retiro ya no puede pedirse pasados 6 meses de que el propietario tuvo conocimiento de las obras. Fíjense que la legislación es muy parecida, es muy similar en estos 3 casos. En estos 2 casos. Veamos el tercer caso. Obras hechas por un tercero con materiales ajenos en terreno ajeno. El propietario del suelo adquiere la construcción. El verdadero propietario de los materiales
puede pedir indemnización o, si puede, proceder al recojo de los materiales en el plazo de los 6 meses. Vencido ese plazo, el propietario va a pagar una indemnización tomando en cuenta el precio de los materiales, ni los de más alta calidad, ni los de peor calidad. El propietario del suelo con el tercero son codeudores solidarios frente al verdadero propietario de los materiales. El artículo 130 lo explica de la siguiente manera. Artículo 130. Obras hechas por un tercero con materiales ajenos. Primero, si las construcciones, plantaciones u obras han sido hechas por un tercero con materiales ajenos, el propietario de estos puede reivindicarlos y obtener, sean retirados a costa del tercero que los empleó, siempre que sea posible y no cause daño grave a las obras y al fondo. Segundo, la reivindicación ya no se admite pasados 6 meses desde que el dueño de los materiales conoció la incorporación. Tercero, en caso de no ser propietario el que empleó los materiales y el propietario que hayan procedido de mala fe, están solidariamente obligados a pagar el valor de los materiales al dueño de estos y a resarcir los daños que le hubiesen causado. Si el propietario del suelo estuvo de buena fe, el dueño de los materiales solo puede exigir el abono de su valor si todavía no los hubiese pagado al tercero que los empleó. Accesión a bienes muebles. ¿Cómo se da este tipo de accesión? Cuando un bien mueble pertenece a un sujeto y se incorpora otro bien mueble que pertenece a otro sujeto, ahí estamos en una accesión de bien mueble en otro bien mueble. ¿Qué cualidad tiene esta accesión? Esta incorporación tiene que ser definitiva. No puede existir la posibilidad de una separación inmediata, porque si un bien mueble se incorpora a otro y puede separarse de forma inmediata, entonces no podemos hablar de accesión. Obviamente que esta posición no es absoluta, porque en algunos casos un bien se incorpora a otro, pero su separación, si bien es posible, puede implicar, modificar, afectar la naturaleza del objeto, por lo cual existe accesión. ¿La accesión se podrá formar mediante una convención? Por supuesto que sí. Dos partes de forma expresa, convencionalmente de otra manera tácita, pueden acordar en que dos cosas que le pertenezcan se unan para dar lugar a una tercera. La pregunta es, ¿cuál de los dos es el dueño del bien? Ahí hay que ver qué es lo principal. Para ello se explica pues el accesio o accessorium sequitur principales o accessio sequitur principales. Que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero ¿cómo hacemos para distinguir qué es lo accesorio y qué es lo principal? Primero, si una cosa se adhiere a otra por una cuestión de adorno o para darle alguna funcionalidad o simplemente un aditamento, este es un accesorio frente a lo principal que es lo otro. Segundo, si no existe esta particularidad hay que ver cuál de los dos bienes tiene mayor valor. El que tenga mayor valor es dueño de la nueva cosa, pero tendrá que pagar el valor de la cosa accesoria, obviamente. Tercero, si ambos tuvieran el mismo valor, puede ocurrir entonces que es dueño el propietario de la cosa que tenga mayor volumen.
Esta es la cosa principal. Cuarto, puede ocurrir que los dos tengan el mismo volumen. Será cosa principal por los autores la que tenga mayor utilidad. Se conocen tres clases de accesiones a bienes muebles: unión o adjunción, mezcla o conmicción y especificación. Muchos siguen vigentes, absolutamente vigentes. Algunos autores dicen, sin embargo, la regla del artículo 100 le ha quitado poder a esto, que la posesión de los muebles y de los bienes o las casas muebles vale por título. Sí y no, dependerá. Seguramente que en materia procesal podremos ver de que va a depender de las acciones que se tomen, procesales obviamente. Unión o adjunción. ¿Cuál es su concepto? Un bien mueble se incorpora a otro, también mueble, pero conserva su individualidad, conserva su identidad. Y no existe la posibilidad de una separación inmediata. Aquí se requieren dos condiciones. Primero, tiene que tratarse de dos bienes muebles que corresponden a dos personas distintas. Porque es obvio que si pertenecen a la una no estamos hablando jamás de accesión artificial. Segundo, tiene que haber la incorporación de uno de los bienes al otro bien, cuidando de que ambos conservan una individualidad, una especificidad. Se debe tener la capacidad de poder distinguir los dos bienes. Un lienzo de un marco. Hay que ver cuál de los dos vale más. ¿A quién le corresponderá el cuadro? Definitivamente habrá que ver, habrá que identificar qué es lo principal, qué es lo que tiene más valor, qué es lo que tiene más volumen, qué es lo que le da más categoría al cuadro. Es posible que se entienda de que esta disquisición es complicada, y evidentemente es complicada. Pero no es imposible de hacer ese distingo. Otra peculiaridad es que algunas veces quien incorpora la cosa es el dueño de lo accesorio, no de lo principal. Entonces el dueño de lo principal puede pedir al dueño de lo accesorio que los retire. Pero si no lo puedes retirar porque dividiría o dañaría las cosas o le quitaría el valor o lo volvería inservible, tendrá que pagar un valor que no represente un valor actual, sino un valor en la cuantía menor que haya tenido en el último año en el mercado. Veamos cómo nos ilustra, cómo nos orienta el Código Civil en el artículo 147. Subsección segunda de la accesión, artículo 147, unión y mezcla. Primero, cuando varias cosas muebles pertenecientes a diversos propietarios han sido unidos o mezclados para formar un todo, cada uno conserva su propiedad. Puede pedir la separación si ello es posible, pero si no lo es, la propiedad del todo se hace común en proporción al valor de las cosas correspondientes a cada propietario. Segundo,
Si una de las cosas pudiera considerarse como la principal, su dueño, adquiere la propiedad del todo, pagando a los propietarios respectivos lo que valen la cosa o cosas unidas o mezcladas. Pero si la unión o mezcla se hizo sin que consintiera el primero y por obra de quien es dueño de la cosa accesoria, el propietario principal sólo debe pagar la suma menor entre la mayor valía de la cosa principal y el valor de la accesoria. Se resarcirán los casos si hay culpa grave. Claro, muy claro. Mezcla. ¿Qué es la mezcla? ¿Qué se entiende por mezcla? Es la función, la unión, la incorporación de dos bienes muebles que pertenecen a diferentes personas. Pero existe entre esta una compenetración molecular de cada uno de los bienes. Es decir, que la unión forma un nuevo objeto, de manera que la separación es imposible o muy difícil, a no ser de procedimientos técnicos, tecnológicos. Se forma una nueva mezcla, normalmente mezcla de líquidos. ¿Cómo se determina al titular de esta mezcla? Aquí también hay que aplicar el accesio sequitur principales. Queda como propietario el dueño de la cosa principal, pagando el valor de la cosa accesionada, a no ser que el que ha provocado la accesión sea el propietario de la cosa accesoria, en cuyo caso tiene que pagar la cuantía menor. El artículo 147, en unión y mezcla, dice lo siguiente. Leo el segundo párrafo porque hemos leído el primero anteriormente. El primero era la unión. Si una de las cosas pudiera considerarse como la principal, su dueño adquiere la propiedad del todo, pagando a los propietarios respectivos lo que vale la cosa, o cosas unidas o mezcladas. Pero si la unión y mezcla se hizo sin que consintiera el primero y por obra de quien es dueño de la cosa accesoria, el propietario principal sólo debe pagar la suma menor entre la mayor valía de la cosa principal y el valor de la accesoria. Se resarcirán los daños si hay culpa grave, obviamente a criterio del juez. Lo que hemos explicado está claramente en este artículo. Especificación. ¿Qué es la especificación? En la especificación hay una unión a un bien mueble de la fuerza de trabajo de la actividad humana. De manera que a uno le pertenece el material y a otro le pertenece la fuerza de trabajo física o intelectual. Porque en todo desarrollo manual también hay actividad intelectual. Este es el fenómeno que se llama especificación. ¿Cómo se aplica aquí qué es lo principal y qué es lo accesorio? Los romanos hace siglos que resolvieron este problema. Resolvieron, lo discutieron, lo analizaron, debatieron entre ellos. Uno de los grandes debates es el famoso debate entre las dos escuelas de derecho, de Próculo y Sabino. Los proculianos decían que es dueño del nuevo objeto aquel que ha logrado transformar la cosa. Por lo tanto, era dueño el que había puesto la mano de obra. En cambio, los sabinianos decían no. Lo accesorio es la mano de obra y lo principal es el objeto, porque lo que le interesa al propietario es el objeto en sí mismo, de manera que solo hay que pagar el valor de la mano de obra. Estas discusiones no fueron zanjadas, pero por lo menos aclaradas en el Corpus Juris Civile de Justiniano.
Este estableció que si la cosa podía volver al estado original, entonces era el dueño de los materiales. Pero si la cosa no podía retornar al estado anterior, era dueño el que había puesto la mano de obra, debiendo pagar el otro el valor de esa mano de obra, lo accesorio, el valor, el dueño de la mano de obra. Actualmente esto se conoce como que el trabajo es una fuerza física y la materia no es más que un conjunto de fuerzas físicas. Los bienes están equiparados a la fuerza de trabajo. Es muy complicado establecer entonces qué es lo principal y qué es lo accesorio. Para eso se dan una serie de parámetros. Primero que nada, los conocimientos, habilidad, pericia, técnica del que impone la fuerza de trabajo, el tiempo que le ha llevado. Además, si es un trabajo corriente, ordinario, que ha demandado poco tiempo, sería accesorio frente a lo principal. Pero si el trabajo ha requerido más tiempo, prolongado, una habilidad, una experticia, una técnica, entonces eso sería definitivamente lo principal y no la materia. El artículo 148, especificación dice: quien con materia ajena y pagando su precio hace una cosa nueva, adquiere la propiedad de esta, pero si la materia excede en precio al trabajo, el dueño de aquella puede hacer suya la cosa pagando la mano de obra. Aquí hablo de materia cuando en rigor de verdad hemos hablado con material ajeno, ¿no es cierto? Material. Construye algo nuevo. Hay que modificarlo en su momento. Otro punto. Examen de la accesión discreta o la llamada accesión impropia o accesión por producción. Este tema tiene una problemática en el que no hay una cosa que se incorpore a otro, no hay dos bienes en los que haya fusión o unión. En la accesión impropia o accesión discreta, lo que ocurre es que un mismo bien, como es fructífero, produce otros bienes, produce utilidades, produce frutos. Aquí hay que aplicar que el dueño de lo principal hace suyo los frutos, que se consideran accesorios. Eso se basa justamente en la accesión. La accesión discreta, se preguntan, ¿es un modo de adquirir la propiedad? En Roma no había esto, no se conocía. Se decía que la accesión era un modo de adquirir la propiedad. Sin embargo, autores como Rocco, Rizzi, sostienen que la accesión no es un modo de adquirir la propiedad, porque en los modos de adquirir la propiedad hay situaciones en las que hay actuación humana. Valverde dice: lo que ocurre en los bienes que producen otros bienes, ahí no hay actuación humana. Otras personas, Barás y Messineo, hablan por una tesis ecléctica. La accesión continua, dicen, es un verdadero modo de adquirir la propiedad. El problema está en que si es a título originario derivativo. En algunos casos es a título originario, hemos visto la aluvión, la abulsión, la formación de cauces. Por supuesto que sí. En otros casos es a título derivativo, como la accesión artificial, aunque involuntaria. ¿Qué se entiende por la accesión discreta o accesión por producción? Muchos dicen no es un modo de adquirir la propiedad, sino es solamente el aprovechamiento de la utilidad económica de la cosa. Esta accesión tiene que ver primero con los frutos naturales y civiles. Veamos qué son los frutos naturales. Son aquellos que se producen periódicamente sin agotar la sustancia de la cosa y en el que normalmente no interviene la mano del hombre. O cuando la intervención, es decir, cuando el hombre interviene, no es lo suficientemente activa. Fruto natural. Si plantamos un manzano, lo más seguro es que sus frutos sean manzanas.
Seguramente muchos pensarán de que se tendrá que abonar, regar, cuidar, sí. Eso es una intervención, pero no le quita que sea un fruto natural. ¿Podrá salir manzano sin hacer todo eso? Sí. Los frutos civiles son completamente diferentes. Los frutos civiles son aquellos generados exclusivamente por los bienes, aunque haya también comportamiento humano, alquileres, rentas, intereses que producen los llamados bienes capitales. Porque es sabido que el dinero genera dinero. Los bienes generan frutos y los frutos son la expresión del dinero. Muy bien, con esto hemos terminado este tema y nos queda por ver ahora un tema de vital importancia, el tema 13, la famosa usucapión. Gracias.